Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes y su familia. Es para mí, como siempre, un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy quiero darle continuidad al tema de la oración que hemos estado tratando las últimas semanas. Y hoy yo quiero hablarle de algo extraordinario. Y es que debo decirle que antes de que usted naciera, Jesús oró por usted. Jesús hizo una oración al Padre estando en vida durante su ministerio por usted, por su salvación, por su seguridad, para que usted tuviera la fortaleza para seguirle, para hacer su voluntad. Eso lo hizo el Señor Jesús y esa narración está en Juan capítulo 17. Hay personas que han venido a los pies del Señor y ni siquiera se han imaginado de que otras personas cristianas habían estado orando fervientemente durante mucho tiempo para que el Señor hiciera la obra milagrosa de la salvación en sus vidas. Eso es algo extraordinario, cómo Dios pone amor en los cristianos para que oren por sus amigos, por sus familiares, por sus vecinos, para que Dios pueda tocarlo. Y Dios es un Dios de amor, siempre está dispuesto a tocarnos. Pero cuando hay una intercesión, como hablábamos en temas anteriores, como el Señor escuchó la intercesión de Abraham para salvar a su siervo Lot, no pudo salvar a la ciudad en términos colectivos de Sodoma y Gomorra, porque es importante que nosotros conozcamos que las oraciones al Señor deben ser oraciones muy específicas. Nosotros no podemos orar por el mundo, orar por la humanidad. No, nosotros debemos hacer oraciones específicas para que Dios se glorifique en tal o cual persona, en tal o cual familia, porque así es que Dios ora, mis amados, así es que Él obra. Entonces yo, como siempre, voy a estar leyéndole algunos versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a estar viendo del versículo del 1 al 4, del 8 al 11, del 14 al 15, el 17, del 20 al 21 y del 24 al 26. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bendita sea la palabra del Señor. Amado, esta es una oración poderosa que Jesús está haciendo por sí mismo en el jardín del Getsemaní, la noche antes la noche en que fue apresado, la noche antes de ser procesado. Él le está planteando al Señor que le dé la fortaleza. Él ha cumplido su trabajo, él ha hecho lo que tenía que hacer, ha cumplido su ministerio en la tierra y ya está para ser sacrificado, y está pidiéndole al Padre que se glorifique en él, en ese hecho que va a culminar con lo más asombroso que ha ocurrido en la humanidad, la entrega de Dios para salvar al hombre. Y él está orando al Señor para que le dé la fortaleza, amado. Jesucristo tuvo un momento no de debilidad, pero sí de reconocimiento de que no era justo lo que iba a ocurrir con su vida, porque él no había pecado, y como no había pecado, no era digno de muerte. La muerte está reservada como un castigo para el pecador, y él no era un pecador. Entonces, hubo un momento en que él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que quiere decir: Padre, ¿tú crees que sea posible que yo no muera? Que se produzca esto que hay que hacer, pero sin yo morir, sin ver la muerte. Amado, pero había que hacer un sacrificio. Hay un misterio en el sacrificio de sangre. Hay un misterio en el derramamiento de la sangre. Y a veces yo me he preguntado, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la sangre tiene que derramarse para que haya perdón de pecado? No tengo respuesta, pero Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta, amado. Entonces Jesucristo parece que en un momento determinado entendió que, oye, derramar la sangre, morir, ver muerte. Pero hay algo muy importante, mis amados, y es la obediencia. Jesucristo estaba dispuesto a obedecer al Padre. Uno de los graves problemas que tiene la humanidad, la gente que está en el mundo, es que no quiere obedecer. Y muchas veces lo que estamos en el camino de la gracia, lo que hemos recibido al Señor, y estamos batallando por llegar al reino de los cielos, muchas veces se nos hace difícil obedecer. ¿Por qué? Porque hay algo natural que nos impide y que quiere imponernos a hacer la voluntad nuestra y no la voluntad del Señor. Pero tenemos que sacrificar esos deseos que nosotros tenemos de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre, si es que queremos que Él se glorifique en nuestras vidas. Entonces, amado, hay una oración poderosa que Jesús hace por sus discípulos. Él sabía la situación por la que iban a atravesar sus discípulos. Él sabía que ellos por sí mismos no podían resistir los embates que le venían, los problemas que iban a venir de persecución, de tortura, de prisión, de todo tipo de males sobre sus vidas. Él sabía que se le iba a dificultar, pero la oración tiene poder, y él hizo una oración poderosa al Señor Dios Padre para que ellos tuvieran la fortaleza y pudieran vencer y tener la victoria sobre los problemas que venían. No se preocupen por lo que tendrán que decir ante los magistrados, ante los sacerdotes, ante los que vengan a cuestionarle, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por vosotros, es el que va a hablar por ustedes. Ni siquiera piensen, ni siquiera coordinen idea de lo que van a decir, que ustedes no van a tener que decir nada, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. ¿Sabe qué significa esto? Que Jesús estaba previendo que su Espíritu que él iba a enviar, que era él mismo el día de Pentecostés, iba a estar en ellos, y ellos no tendrían que hablar, sino que quien iba a hablar era él mismo por ellos. Alabado sea el Señor. Qué interesante, mis amados. Entonces, el Señor hace esta oración poderosa, y esa oración no solamente es una oración de futuro, porque dice que estaba orando por ellos, pero también estaba orando por lo que iban a creer en la palabra que Él había puesto en ellos. Él había puesto una palabra de salvación, había puesto el evangelio en su cerebro, en su mente, en sus corazones, que ellos iban a predicar. Y entonces, por esa palabra que iban a decir, a pronunciar, y la que iban a escribir, y la que otros iban a ir reproduciendo, esa palabra iba a provocar que otros creyeran
y se fuera conformando su iglesia. Y esas promesas que Él hizo para esos discípulos que estaban con Él son promesas que se aplican a nosotros en nuestras vidas cuando nosotros venimos y empezamos a caminar el camino hacia el reino de los cielos. Los que creen en el mensaje de Cristo y de los apóstoles reciben esta oración poderosa. Reciben esta oración de fidelidad de Cristo, de que ora por lo que iban a creer en Él. ¿Para qué? Para que el Señor les diera fortaleza. ¡Qué maravilla, amado! Dios oró por nosotros, estando en la tierra, para que fuéramos salvos, para que pudiéramos resistir las tentaciones, para que pudiéramos sobrepasar las pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, algo que es muy importante y es que tenemos que vivir en obediencia. Ese conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios nos obliga a obedecerla, porque dependiendo de la obediencia es que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Morir sin conocer a Dios tiene consecuencias graves. Y Dios estaba previendo eso, que nosotros no encontráramos la muerte sin conocer a Dios, sino que antes conociéramos al Señor por medio de su palabra y que tuviéramos resultados enormes en términos espirituales, resultados de vida eterna. ¿Por qué? Porque si no conocemos al Señor, si no hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a tener muerte eterna. Vamos a vivir apartados de Dios toda la vida por la eternidad. Entonces Jesús, amado, se ocupó de nosotros antes de que nosotros naciéramos. Antes de que nosotros naciéramos y que viniéramos a este mundo, ya Jesús había orado por nosotros. Es un misterio extraordinario. Es un misterio tremendo, amado. El Señor ora por nuestra protección. Los discípulos habían llegado a creer en el Señor. Jesús sabía que la oración es indispensable para la protección de ellos. Él sabía que la protección de ellos, el cuidado de ellos dependía de la oración que Él estaba haciendo para que Dios lo guardara. Así cuando tú, amado, te arrodillas, entras a tu habitación y oras por tus hijos, los que están en el camino y los que están fuera, cuando tú elevas tu corazón al cielo y elevas esa oración al cielo, al Padre Celestial, para que cuide y proteja a tus hijos, Dios lo va a hacer. Porque no hay nada que tú le pidas al Padre que Él no lo haga, Él lo va a hacer. Entonces, amados, en ese tiempo en que estuvieron en esas últimas horas con Cristo, el Señor aprovechó antes de ir a ser crucificado, antes de ser llevado a la muerte, aprovechó el tiempo y oró por sus discípulos. Amado, mire, los que son de Cristo ya no son parte de este mundo. El Señor le dice, oro, Señor, no para que los saques del mundo, porque ellos van a quedar en el mundo. Ellos van a quedar en medio de los lobos. No te pido que los saques del mundo. Tienen que quedarse aquí predicando tu palabra al mundo, a las personas que no conocen al Señor. Pero te pido que los guarde. Que los guarde mientras ellos estén predicando el evangelio del reino. Porque van a estar bajo amenaza del enemigo. Satanás los va a atacar. Satanás ataca a los cristianos permanentemente. Y quiere que caigan y quiere que vuelvan atrás. Pero el Señor está ahí para defendernos, para protegernos, para librarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Así como la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios, de acuerdo a Santiago capítulo 4, versículo 4, el ser amigo de Dios hace que seamos odiados por el mundo. El mundo nos odia. A veces hay hipocresía en cuando nos alaban, porque si quieren aparentar que nos aceptan, pero muchas veces, amado, es una hipocresía. Quisieran que nosotros no estuviéramos en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos una vida conforme a la palabra del Señor y somos personas que tratamos de hacer las cosas como Dios quiere, eso le molesta a la persona que está en pecado. Porque en vez de arrepentirse y venir a caminar y tratar de hacer el esfuerzo como lo estamos haciendo nosotros, ellos quisieran que nosotros anduviéramos en el camino que andan ellos.
Entonces, lo que Dios quiere es que ellos vengan al camino. Entonces, el mundo, los hombres de perdición que están contaminados por el enemigo, no soportan el evangelio de Cristo. Y como no soportan el evangelio, no soportan a las personas que llevan el evangelio. Recuerden que al principio, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, los mismos sacerdotes, los mismos religiosos los metieron presos, no resistían esta palabra nueva. No querían que ellos predicaran, los metieron presos. Dejen de hablar en el nombre de Cristo. Dejen de hablar en ese nombre. Si dejan de hablar, los soltamos. No, pues déjenos presos, decía Pedro y los demás. Pues déjennos presos porque nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Le decía con mucha entereza, con mucha propiedad. Entonces Jesús dejó a los discípulos para que continuaran su ministerio, para que siguieran llevando esta palabra de vida, y esa misma palabra nos la dejó a nosotros para que siguiéramos el ministerio de Él, que dejó también a los discípulos. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la historia de la humanidad, también lleváramos esa palabra, también llevemos esa palabra. Entonces Jesucristo intercedió por nosotros para que tengamos fe, para que tengamos la voluntad, para que tengamos el querer como el hacer, para que hagamos lo que Él quiere de nosotros con respecto a la humanidad, los que no le conocen, para que reciban la palabra, y los que han de ser salvos reciban y acepten su palabra como buena y válida y puedan tener acceso a la vida eterna. Entonces, esa intercesión, mis amados, no fue solamente por los discípulos, fue para todo lo que creeríamos en el futuro, hasta el último que quede aquí en esta tierra. Entonces, amado, mire, hay una necesidad de unidad, de que la iglesia se una para orar, de que la familia se una para orar. ¿Para qué? Para que las ventanas de los cielos se abran y la voluntad del Padre se haga en la tierra como se hace en el cielo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Padre Nuestro, de cómo Dios nos enseñó, Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro como oración guía para nosotros acercarnos al Señor. Si usted no sabe orar, el Padre Nuestro se lo sabe todo el mundo. Ore el Padre Nuestro, eleve esa oración al cielo desde el corazón y Dios le va a enseñar. Entonces, amado, debe haber una unidad en nosotros, pero que no salga de la boca para afuera, que esa oración salga del corazón, que salga del corazón. Jesús pidió por nosotros, así nosotros tenemos que pedir por las personas que nos rodean, por las personas que se están perdiendo, por las personas que no conocen al Señor, por nuestra familia que no conoce a Dios, por nuestros amigos que no conocen al Señor. Muchos creen que lo conocen, pero hasta que usted no tiene un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Jesús, y usted cambie su vida, usted no conoce a Dios. Por más que usted vaya a la iglesia, usted tiene que tener un encuentro con Jesús y dejar de pecar, dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de entregarse a la bebida, dejar de entregarse a los vicios. Entonces, hasta que usted no hace eso, usted no ha tenido un encuentro con Jesús. Usted puede tener una tradición religiosa, usted puede estar viviendo una tradición religiosa que le enseñaron, pero Jesús no quiere que usted viva una tradición religiosa. Jesús quiere que usted viva una experiencia maravillosa con Él, de amor, que cambie su vida, que lo llene de su Espíritu Santo y usted empiece a hablarle a los demás del milagro que Dios ha hecho con usted. Hay gente que se pasa la vida entera siendo religioso y nunca le predica, nunca le dice a nadie algo bueno que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque la religiosidad no produce milagro. La religiosidad no produce gozo. La religiosidad produce una paz de apariencia. No hay una paz que es la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La religiosidad da una paz mundana, una paz de engaño,
que tú estás creyendo en ídolos, estás creyendo en estatuas, y el Señor aborrece esa actitud de los hombres de adorar ídolos. Dice que se han inclinado más por adorar a lo creado antes que al Creador. Dios quiere que tú ames al Creador, que tú obedezcas al Creador. Entonces, amado, esa oración de Cristo en el Getsemaní llegó a los cielos. ¿Por qué? Porque millones y millones y millones a través de la historia hemos aceptado su palabra, la hemos venido obedeciendo, y muchos son los que ya están en el reino de los cielos, que se han ido de este mundo. Entonces, no importa, mis amados, las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo, tenemos que obedecer la palabra del Señor si es que queremos ver su rostro algún día. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que si alguno está enfermo, lo sane por el poder de tu palabra. Que si alguno está triste, tú lo llenes de gozo, lo llenes de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.